Hay dolores que no pediste, cargas que no escogiste, historias familiares que parecían ya escritas antes de que tú tuvieras la oportunidad de levantar la pluma. ¿Te has preguntado por qué luchas con cosas que nadie te enseñó, pero que de alguna forma siempre han estado allí? Una pobreza persistente que parece acompañarte como una sombra. Relaciones rotas que se repiten una y otra vez. Adicciones, violencia, abandono, traiciones. Como si un guión silencioso se repitiera generación tras generación sin que nadie logre romperlo. No lo comenzaste tú, pero lo estás cargando tú. Y eso duele, duele profundamente. Quizás viste a tu madre llorar por las mismas razones que hoy tú lloras. Quizás escuchaste a tu padre prometer que nunca sería como su papá, pero terminó repitiendo lo mismo. Y ahora, tú estás aquí, sintiendo que estás a punto de hacer lo mismo con tus hijos, con tu matrimonio, con tu vida. No se trata de culpar, se trata de reconocer. Porque lo que no se reconoce, no se puede redimir. La palabra de Dios no es indiferente a esta realidad. Éxodo 20:5 nos dice algo duro, pero real. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso no significa que Dios sea injusto o rencoroso. Significa que las consecuencias del pecado no resuelto, del dolor no sanado, del odio no perdonado, se filtran como veneno a través de las generaciones. Pero este no es un mensaje para condenarte. Es una palabra para despertarte. Para decirte que no estás loco. No estás solo. No eres el problema. Hay una raíz más profunda, y si se puede arrancar. Tú no eres la repetición de lo que hicieron tus antepasados. No fuiste creado para cargar con los escombros de lo que otros destruyeron. Fuiste creado para construir un nuevo legado. Tal vez te has hecho esta pregunta más de una vez. ¿Por qué, si amo a Dios, si trato de hacerlo bien, sigo repitiendo los mismos errores que mis padres, mis abuelos? Lo que se repite, pero no se entiende, se convierte en prisión. Aquí es donde necesitamos hablar con valentía de un tema muchas veces ignorado o minimizado, las maldiciones generacionales. No estamos hablando de brujería ni superstición. Estamos hablando de ciclos espirituales y emocionales heredados que siguen operando mientras permanezcan ocultos. Pecados, actitudes, formas de pensar, que pasaron de generación en generación sin ser confrontadas ni transformadas. Quizás en tu familia siempre hubo gritos, y ahora tú gritas. Quizás el abandono fue normalizado, y hoy temes el compromiso. Quizás viviste pobreza, y ahora temes prosperar porque sientes que no lo mereces. Quizás hubo infidelidad, y ahora temes amar porque no confías. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que cuando el ciclo se repite, no solo sentimos dolor, sentimos vergüenza. Vergüenza por no poder romperlo. Confusión por no entender por qué vuelve. Impotencia porque a pesar de los intentos, el patrón regresa. Pero hay una verdad que necesitas escuchar con el corazón bien abierto. Lo que Jesús revela, lo puede romper. Él no vino solo a perdonar pecados individuales. Vino a interrumpir herencias corruptas, a sanar lo que fue heredado torcido, a hacer nuevas todas las cosas. El enemigo quiere convencerte de que estás condenado a repetir. Pero Dios te dice, tú no eres el ciclo. Tú eres la ruptura del ciclo. Hay cadenas que han estado en tu familia por generaciones. Pero tú eres el primero en despertar. El primero en ver. Y en el nombre de Jesús, puedes ser el primero en vencer. Ahora escucha esto con toda tu alma. Jesús no solo vino a darte consuelo. Vino a darte libertad. Libertad real. Permanente. Profunda. Gálatas 3:13 dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes lo que eso significa? Que Él tomó sobre sí no solo tus pecados, sino también las maldiciones generacionales que te habían condenado. Él no solo limpió tu hoja de vida espiritual, rompió el acta de acusaciones familiares que te seguía. Tu historia familiar ya no define tu futuro. La cruz de Cristo es el punto de ruptura entre lo que heredaste y lo que vas a construir. Tu sangre natural puede contener errores. Pero ahora fluye en ti una sangre superior, la sangre del Cordero. Él no solo perdona lo que hiciste. Él interrumpe lo que te hicieron. Hoy comienza un proceso, un viaje. Y no estás solo. Este no es un video más. Es una invitación divina a ver, entender, romper y restaurar. Te animo a quedarte hasta el final de esta enseñanza, porque vamos a caminar paso a paso. Vas a entender el origen de tu lucha. Vas a ver cómo el poder de Dios trabaja en lo invisible. Vas a aprender a orar con autoridad. Y vas a comenzar a escribir un nuevo legado. Uno que ya no huele a fracaso, sino a propósito.
Uno que no arrastra cadenas, sino que deja huellas de libertad. Prepárate, porque hoy Jesús no solo viene a consolarte, viene a romper lo que parecía eterno, y a construir contigo algo que dure para siempre. Comencemos con una verdad que muchas personas prefieren evitar. Existen cadenas invisibles que amarran generaciones. Cadenas que no se ven, pero se sienten. Cadenas que atan decisiones, emociones, comportamientos y destinos. Pero antes de entrar en lo profundo, tenemos que entenderlo bien. ¿Qué son realmente las maldiciones generacionales? En términos bíblicos y espirituales, una maldición generacional es una consecuencia espiritual que se transmite de una generación a otra debido a pecados, pactos, heridas o patrones no resueltos. No se trata de magia, no se trata de superstición. Se trata de principios espirituales establecidos por Dios en su palabra, que siguen operando cuando no hay intervención, arrepentimiento o restauración. La Biblia lo expresa con claridad inquietante. En Deuteronomio 28, 15-68, Dios le habla a su pueblo y les explica las consecuencias de alejarse de Él. No como castigo impulsivo, sino como la consecuencia natural y espiritual de romper el pacto de bendición. Allí se enumeran maldiciones que incluyen enfermedad, escasez, pérdida, confusión mental, conflictos familiares, infertilidad y opresión de enemigos. Y en Lamentaciones 5, 7, el pueblo dice con amargura y reconocimiento: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. ¿Notas lo que eso significa? No pecaron ellos, pero cargaban con el resultado. Hay heridas que se transmiten como herencia maldita. Hay pecados no confesados que siguen hablando en la sangre. Hay pactos de los que nadie se ha arrepentido, y que siguen vivos como raíces bajo tierra. Ahora bien, no todo sufrimiento familiar es una maldición espiritual. Aquí es donde debemos discernir. Existen consecuencias naturales que provienen de malas decisiones o aprendizajes errados. Pero una maldición generacional espiritual es diferente, porque opera incluso cuando nadie la desea o la busca conscientemente. Es como un eco que no puedes silenciar, una sombra que no controlas. Por ejemplo, una mujer creció viendo abuso verbal en su casa. Aunque odia ese recuerdo, en su matrimonio, grita. Un joven vio a su padre ausente y aunque juró no repetirlo, abandona a sus propios hijos. Una familia vive siempre al borde de la ruina, sin importar cuánto trabajen o se esfuercen. Se trata de ciclos espirituales con fuerza heredada. No son casualidades. Son cadenas. Y aquí es donde entra el poder del discernimiento espiritual. Porque no basta con buenas intenciones. No basta con prometer que uno será diferente. Hay que romper lo que no se ve. Y solo se rompe con la verdad, con la luz de Cristo. La buena noticia es que ninguna maldición generacional es más fuerte que la sangre de Jesús. Pero mientras no se identifique, no se confronta. Y mientras no se confronta, sigue activa. Así que antes de continuar, te hago una pregunta. ¿Has visto en tu familia patrones repetidos de sufrimiento que nadie logra explicar? ¿Te has sentido atrapado en una lucha que parece no tener principio, pero tampoco fin? Entonces, sigue leyendo. Porque Dios te está abriendo los ojos no para condenarte, sino para liberarte. Y lo que hoy se revela, mañana puede romperse. Muchos viven atados, pero no lo saben. Creen que su lucha es normal, que su dolor es parte de la vida. Pero lo que para muchos es rutina, en realidad es una señal espiritual. Una alarma del cielo de que algo oculto necesita ser sanado, roto y restaurado. Déjame hablarte con claridad pastoral. Estas son algunas de las señales más comunes de que una maldición generacional está operando en una familia. 1. Pobreza persistente e inexplicable. No importa cuánto se trabaje, cuánto se ahorre, cuánto se intente mejorar. Todo se pierde. Aparecen deudas repentinas. Accidentes financieros. Fracasos de negocios sin explicación lógica. Una y otra vez. No es falta de talento. No es mala suerte. Es una cadena que necesita romperse. 2. Enfermedad emocional y mental repetida. Depresión que aparece desde la adolescencia. Ansiedad que atraviesa generaciones. Incluso enfermedades como esquizofrenia, ataques de pánico o trastornos que afectan profundamente la calidad de vida. Y que han afectado a tu abuela, a tu madre y ahora a ti. Sí, hay factores médicos. Pero cuando el patrón es demasiado exacto y doloroso, hay que abrir los ojos espirituales. 3. Divorcios repetidos o destrucción constante del hogar. 3 generaciones de mujeres abandonadas. Padres que siempre se van. Infidelidades que se repiten. Matrimonios que comienzan con amor y terminan con gritos, separación y heridas.
Cuando el amor no logra sostenerse y siempre hay una historia de ruptura, es muy probable que haya un ciclo espiritual activo. 4. Adicciones y conductas destructivas. Alcoholismo, drogas, pornografía, apuestas, violencia doméstica. Padres, tíos, hijos, nietos. Todos han caído en algún tipo de esclavitud. Y nadie quiere hacerlo, pero todos lo hacen. No es falta de voluntad. Es una maldición que enciende el deseo de autodestrucción. 5. Abortos, infertilidad, muerte infantil. Cuando los hijos no llegan, o mueren prematuramente de forma continua en la historia familiar. Cuando hay un patrón de pérdida inexplicable. Es hora de interceder, buscar, clamar. Porque el enemigo odia la semilla. Y muchas veces, las maldiciones espirituales buscan detener el propósito antes de que crezca. Estas no son ideas sueltas. He orado con madres que no sabían por qué todas sus hijas eran golpeadas por sus esposos. He acompañado a jóvenes que querían servir a Dios, pero se sentían encadenados por la pornografía desde los 10 años. He escuchado el llanto de padres que vieron repetir en sus hijos el mismo abandono que vivieron ellos. Historias donde el patrón era tan claro, que dolía reconocerlo. Pero cuando lo reconocieron, cuando decidieron dejar de negar y empezar a clamar, todo comenzó a cambiar. Porque no se trata de miedo, se trata de luz. Y la luz de Cristo expone para liberar. Antes de continuar, quiero preguntarte con el corazón abierto. ¿Qué patrón doloroso ves en tu historia familiar? ¿Qué se ha repetido por generaciones y nadie ha logrado cambiar? Es tiempo de nombrarlo, es tiempo de enfrentarlo, y con el poder del Espíritu Santo, romperlo para siempre. Cuando hay dolor no resuelto, el enemigo encuentra un lugar para operar. Satanás no necesita una invitación formal, solo necesita una herida abierta, un perdón no entregado, una verdad escondida, una raíz que nadie ha querido arrancar. Jesús lo dijo con claridad en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa es la estrategia del enemigo: robar tu paz, matar tu propósito, destruir tu linaje. ¿Y sabes cuál es su lugar favorito para esconderse? No en lo evidente, sino en lo familiar, en los silencios, en lo que no se dice, en lo que se normalizó. Satanás estudia tu historia. Conoce lo que viviste en la infancia. Recuerda lo que tu abuelo hizo en la oscuridad. Y si no hay intervención de Dios, Él continuará escribiendo esa narrativa a través de tu vida. Pero aquí hay una verdad que muchos ignoran. Lo que no se resuelve en una generación, se repite en la siguiente. Y lo que no se rompe con la luz, se perpetúa con la sombra. Imagina una raíz. Debajo de un árbol fuerte y frondoso, hay una raíz podrida. Nadie la ve, pero está contaminando toda la savia del árbol. Las hojas comienzan a marchitarse, los frutos nacen deformes, las ramas se debilitan. La gente poda ramas, cambia la tierra, quita hojas. Pero nada mejora, porque la raíz sigue allí. Esa raíz podrida representa el pasado no confrontado, las heridas profundas de la familia, los pactos hechos sin sabiduría, las palabras malditas que alguien dijo con furia y que nunca se cancelaron. Y el enemigo lo sabe, por eso se oculta allí. Él no necesita gritarte, le basta con susurrarte lo mismo que escuchaste desde niño. Nunca vas a cambiar. Eres igual a tu padre. Tú no mereces ser feliz. No naciste para tener éxito. Dios no te ama. Esos susurros no suenan como voces demoníacas. Suenan como los pensamientos que te repites todos los días. Porque el enemigo se esconde detrás de tu historia. Pero hay buenas noticias. Jesús no vino a hacer jardinería superficial. Él vino a arrancar de raíz. A destruir la obra del diablo, 1 Juan 3:8. A exponer lo oculto y convertirlo en testimonio de libertad. Para eso, tienes que mirar hacia atrás con los ojos del Espíritu. Tienes que permitir que el Espíritu Santo revele lo que tú no puedes ver. Quizás hay cosas que ni siquiera tú sabes de tu historia familiar, pero Él sí las sabe, y Él puede sanarlas. Hoy es el momento de permitirle a Dios que entre en los lugares más profundos, que saque a la luz lo que por años estuvo en la sombra. Porque lo que se expone, se sana, y lo que se sana, ya no tiene poder sobre ti. En muchas familias, el dolor se guarda en una caja sin nombre, pero con mucho peso. Una caja que pasa de generación en generación, sin que nadie la abra, porque nadie quiere hablar. Y eso, precisamente, es lo que perpetúa el ciclo. El silencio. Esa cultura de no se habla de eso ya pasó, mejor olvídalo. De no revuelvas el pasado. Pero lo que se calla, no se sana. Y lo que no se sana, se pudre. Y lo que se pudre,
contamina todo lo demás. En la Biblia vemos historias donde el silencio fue letal. Una de las más dolorosas es la de Tamar, la hija de David que fue violada por su medio hermano Amnón. David, el rey, el padre, no hizo nada. Guardó silencio. No confrontó. No corrigió. No sanó. Y ese silencio fue la semilla del odio que Absalón usaría después para destruir a su propia familia. Ese es el poder del silencio. No apaga el fuego. Lo alimenta. He acompañado familias enteras que han vivido bajo una nube de oscuridad porque nadie se atrevió a hablar de lo que pasó. Un abuso. Una traición. Una infidelidad. Un aborto. Una deuda emocional. Y entonces, los nietos sufren sin saber por qué. Los hijos repiten errores sin entender el origen. Y el ciclo continúa, disfrazado de normalidad. Pero el Espíritu Santo está diciendo hoy, es tiempo de hablar. Es tiempo de traer la verdad a la mesa. Es tiempo de sanar lo que nunca se atrevieron a nombrar. Hay poder en la confesión. Hay poder en la exposición santa. Porque lo que se calla en la carne, se fortalece en el espíritu enemigo. Pero lo que se habla con humildad y fe, se convierte en sanidad. No tengas miedo de mirar hacia atrás. No para quedarte atrapado en el pasado, sino para romper su poder sobre tu presente. Habla con tus padres, si puedes. Habla con Dios si no tienes a quien acudir. Escribe lo que duele. Saca a la luz lo que pesa. Porque cuando el silencio se rompe, las cadenas también. Y lo que fue una historia de dolor, se convierte en una plataforma de restauración familiar. A veces el peso más grande no es el que vemos, sino el que sentimos. Es ese vacío que no sabemos cómo llenar. Esa tristeza que no tiene nombre. Esa reacción que nos toma por sorpresa cuando alguien dice algo que nos recuerda, aunque no sepamos exactamente qué. Muchas veces no entendemos por qué somos como somos, por qué reaccionamos con tanto dolor ante ciertas cosas. Pero cuando miramos más profundamente, descubrimos una verdad silenciosa, estamos cargando heridas que no comenzaron con nosotros. En muchas familias, el rechazo se transmite sin palabras. Un padre que nunca recibió amor, no sabe cómo darlo. Una madre marcada por la traición, teme confiar y termina criando con frialdad. Y ese dolor se hereda como una sombra, afectando generación tras generación. Lo que no se sana se repite. Lo que no se nombra se convierte en patrón. Estas heridas emocionales heredadas son como cicatrices invisibles, marcas que afectan nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestra fe. Hebreos 12:15 nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una herida sin sanar puede convertirse en una raíz de amargura que se extiende por todo el árbol familiar. Lo vemos en la historia de David y Absalón. David, marcado por sus propias batallas internas, no confrontó el dolor en su casa. Absalón, su hijo, creció en el silencio del padre, hasta que el resentimiento lo consumió. El abandono emocional, aunque no siempre intencional, produce consecuencias devastadoras. No se trata de culpar, sino de despertar. Porque entender que cargamos un dolor heredado es el primer paso para romperlo. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido en hogares donde el amor estaba ausente, o donde el amor dolía más de lo que sanaba? ¿Cuántos arrastramos temores que no nacieron en nosotros, pero que viven en nosotros como si fueran propios? Quizá te sentiste invisible. Quizá aprendiste a no confiar. Quizá te dijeron que no era suficiente. Y todo eso no empezó contigo. Pero puede terminar contigo. Es tiempo de mirar hacia adentro con valentía. No con culpa, sino con conciencia. Porque cuando identificamos las heridas, podemos comenzar a sanarlas. Y cuando sanamos, liberamos no solo nuestro presente, sino también el futuro de los que vienen detrás de nosotros. La sanidad emocional no es un lujo, es una necesidad espiritual. Porque Dios no solo quiere salvar tu alma, quiere restaurar tu historia. Hay ciclos que se repiten no porque los elijamos conscientemente, sino porque los aprendimos sin darnos cuenta. Muchas veces no es maldad, es costumbre. No es rebelión, es ignorancia. Y sin darnos cuenta, vivimos repitiendo lo que vimos, lo que escuchamos, lo que normalizamos. Lo que era normal en nuestra casa se convierte en el molde de nuestra vida, aunque esté torcido, aunque duela, aunque destruya. En la Biblia encontramos un patrón que se repite en la familia de los patriarcas. Abraham, temiendo por su vida, mintió diciendo que Sara era su hermana. Isaac, su hijo, hizo lo mismo con Rebeca. Y Jacob, el nieto, vivió una vida marcada por el engaño. 3 generaciones. El mismo pecado. Diferentes escenarios, la misma raíz. ¿Te parece casualidad? No lo es.
Es un ciclo, un patrón, una sombra que se arrastra si no se confronta con la luz. Muchos hogares han estado bajo el dominio de pecados no confrontados, idolatría, palabras malditas, actitudes de destrucción. Quizá creciste escuchando frases como, nunca vamos a salir de esta pobreza. Los hombres de esta familia siempre abandonan. Todas las mujeres aquí sufren. Y esas palabras se convierten en decretos espirituales. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra pronunciada con autoridad emocional tiene peso en el mundo espiritual. No solo es lo que decimos, sino lo que adoramos sin saberlo. La idolatría no siempre se ve como estatuas, a veces es dependencia emocional, apego a tradiciones que nos alejan de Dios, veneración de ideas que esclavizan. Cuando alguien pone su identidad, seguridad o valor en algo que no es Dios, ha caído en idolatría. Y eso abre puertas espirituales que afectan generaciones. Pero la buena noticia es que lo que fue aprendido puede desaprenderse. Lo que fue heredado puede romperse. Dios no nos deja atrapados en patrones que no entendemos. Él revela para redimir. Él expone para sanar. Si puedes identificar los pecados que se han repetido en tu familia, estás a un paso de romperlos. No con tus fuerzas, sino con el poder de Cristo. Jesús no vino solo a perdonar tus pecados individuales. Él vino a romper cadenas familiares. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él tomó sobre sí todo lo que nos encadenaba para darnos una nueva herencia. Ya no somos herederos de errores, sino herederos de gracia. No tengas miedo de mirar hacia atrás. Porque Dios no quiere que vivas en el pasado, pero sí quiere que lo enfrentes con Él. Solo así se rompe lo que antes te gobernaba. Solo así empieza una historia distinta. Una historia redimida. Una historia donde tú puedes decir, aquí termina el ciclo. Aquí empieza la libertad. ¿Alguna vez has dicho o escuchado frases como en esta familia siempre ha sido así? Los hombres de esta casa son todos infieles. Las mujeres de aquí siempre sufren. Nosotros no nacimos para prosperar. Esas frases no solo describen una realidad, la refuerzan. Sin darnos cuenta, hacemos pactos inconscientes con el dolor. No firmamos un papel. No hacemos un juramento solemne, pero en lo profundo del corazón, aceptamos el sufrimiento como algo normal, como si fuera parte de nuestra identidad. Y esos pactos son cadenas. Cuando tú crees que así es la vida, dejas de luchar. Cuando tú piensas que eso te tocó, ya no buscas libertad. El enemigo se aprovecha de esas ideas pasivas para mantener a generaciones enteras cautivas. La palabra dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay maldiciones que se activan por causas ocultas. Y una de esas causas es el acuerdo interno con el dolor. Es como si, al ver tanto fracaso, decidieras que tu vida también debe fracasar, que tu historia también debe terminar mal, que tú eres parte de esa cadena de sufrimiento. Pero escúchame con el corazón abierto. Tú no fuiste creado para repetir cadenas. Fuiste creado para romperlas. Cada vez que aceptas una mentira sobre quién eres, estás cediendo terreno. Cada vez que repites lo que escuchaste en tu casa, sin filtrarlo con la palabra, refuerzas un patrón que no vino de Dios. Los pactos inconscientes con el dolor se rompen con verdad consciente y revelada. Y aquí está esa verdad. Aquel a quien el Hijo libera, verdaderamente es libre. Juan 8:36. ¿Sabes por qué muchas personas viven atrapadas en ciclos familiares destructivos? Porque no saben quiénes son en Dios. La ignorancia espiritual es el terreno más fértil para que el enemigo siembre confusión. Cuando no sabes que tienes un propósito, te conformas con sobrevivir. Cuando no sabes que Dios te ha dado una herencia eterna, te apegas a lo poco que puedes controlar en esta tierra. Cuando no conoces tu verdadera identidad, repetirás la de tus antepasados, incluso si te destruye. Dios lo dijo en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. No dijo, porque le faltó fuerza, ni porque le faltó dinero, sino porque le faltó conocimiento. Conocer a Dios es conocerte a ti mismo en su luz. Cuando tú sabes que eres hijo, no actúas como esclavo. Cuando tú sabes que has sido lavado por la sangre de Jesús, no te arrastras por los pecados del pasado. Cuando tú sabes que fuiste escogido, amado, sellado, entonces puedes decir, yo no voy a repetir esto. Yo nací para algo nuevo. Pero si tu identidad se forma solo en el dolor que viviste, si tu identidad se forma solo por las palabras de rechazo que oíste, si tú crees que eres como tus padres porque sí, entonces seguirás atrapado en una historia que no es la tuya.
Hoy es el día para cortar ese guión falso. Hoy es el día para volver al diseño original. Tú eres creación divina, eres propósito vivo, eres parte de un plan eterno. Cuando te veas como Dios te ve, el ciclo se rompe. Porque nadie que se sabe hijo del rey, se conforma con vivir entre ruinas. Imagina una tijera gigante, celestial, suspendida entre el cielo y la tierra. No está hecha de metal. Está hecha de amor, sangre y obediencia. Esa tijera fue clavada en forma de cruz. Y con cada gota que caía de Jesús, una cadena se cortaba. Una atadura se rompía. Un ciclo maldito llegaba a su final. Sí, la cruz de Cristo es la tijera espiritual más poderosa que ha tocado este mundo. ¿Por qué? Porque ahí, en ese madero manchado de sangre, se pagó el precio total por cada maldición, por cada pecado, por cada herida heredada. Dice Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Lo ves? Jesús no solo murió para perdonar tus pecados personales. Murió también para interrumpir la maldición que corría por tu linaje, cada herida que viviste en tu familia, cada comportamiento tóxico que heredaste, cada patrón de destrucción que viste repetirse. Todo eso fue llevado sobre sus hombros en el Gólgota. Isaías 53, 5 lo dice con ternura y verdad. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Rombo azul pequeño cuando tus padres te abandonaron. Rombo azul pequeño cuando tu infancia estuvo marcada por el abuso o la violencia. Rombo azul pequeño cuando dijiste yo jamás seré como ellos y sin darte cuenta te convertiste en eso mismo. Todo eso fue clavado con él en la cruz. Jesús no murió para darte una religión. Murió para darte una identidad nueva, limpia, liberada. Esa cruz no es un símbolo vacío. Es una puerta abierta, una tijera que corta maldiciones, una herramienta divina para decir: aquí termina la cadena. Contigo comienza lo nuevo. La cruz fue el principio. Pero tú tienes que ejercer esa libertad. Dios no solo te salvó para que esperes el cielo. Dios te entregó autoridad espiritual en la tierra. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 10, 19. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No dijo que solo los pastores la tienen. No dijo que solo los espirituales la portan. Él lo dijo a todos los que creen. Tú tienes autoridad. Tú puedes orar y cortar cadenas invisibles. Tú puedes reprender lo que ha estado escondido por generaciones. Porque esto no se trata solo de lo que ves. Efesios 6, 12 nos recuerda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Tus enemigos no son tu madre que te rechazó, ni tu padre que se fue, ni tu tío que te hirió, ni tu hermano que repite errores. Detrás del dolor visible hay raíces espirituales. Y para arrancarlas, necesitas caminar en tu identidad. Heredero del reino, soldado de la luz, portador del Espíritu Santo. La autoridad espiritual no es arrogancia. Es entender que tú ya no eres esclavo. Es hablar desde la cruz, no desde tu pasado. Es orar con el poder que viene de Cristo, no con temor. ¿Quieres romper con lo oculto? Yerba deja de declarar lo que te dijeron. Yerba deja de repetir lo que viste. Yerba comienza a proclamar la palabra. Tú no estás peleando solo por ti. Estás peleando por tus hijos, por tus nietos, por las generaciones que aún no nacen, pero ya están siendo liberadas por tu obediencia. Hay llaves que no hacen ruido cuando abren una puerta. No son de metal. Son de quebranto, de humildad, de rendición. El arrepentimiento verdadero es una de esas llaves. No es solo decir, perdón, Dios. Es mucho más. Es mirar el pasado a los ojos y decirle, hasta aquí llegas. Hoy cierro esta puerta. Hoy entrego esto a la cruz. Porque hay puertas que no se cerrarán con esfuerzo humano. Hay maldiciones que no se romperán solo con palabras repetidas, pero sí con un corazón rendido. Paloma Salmo 32, 5 dice: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Lo ves? No es solo pedir perdón. Es declarar lo que estaba oculto. Es nombrar lo que ha estado en la sombra por generaciones y decir: el problema no es solo lo que hiciste tú. Es lo que has heredado y cargado sin darte cuenta. Actitudes, heridas, hábitos. Como si llevaras una mochila llena de piedras que no te pertenecen. Y el arrepentimiento no es una emoción. Es una decisión espiritual que corta con el pasado.
Libro abierto Hechos 3, 19 lo declara con poder. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te das cuenta del regalo? No es juicio. Es refrigerio. Es como si el alma, al confesar, respirara por primera vez. ¿Qué implica arrepentirse verdaderamente? Rombo azul pequeño, soltar lo que has justificado por años. Ya no más, es que yo soy así o es que en mi familia todos son iguales. Rombo azul pequeño, rendirse. Bajar las armas, dejar de pelear contra Dios y dejar que Él entre al lugar más roto. Rombo azul pequeño, cerrar puertas espirituales. Algunas puertas se abren con decisiones pequeñas pero destructivas. Palabras, relaciones, pactos, prácticas ocultas. Pero el arrepentimiento, auténtico, profundo, cierra esas puertas con llave celestial. Y esa llave se llama Jesús. Hay algo poderoso que sucede cuando lo escondido sale a la luz. No para avergonzarte, sino para cancelar la obra del enemigo. Cuando confiesas, cancelas. Escudo cuando hablas, se rompe el silencio que daba poder a las maldiciones. Libro abierto Santiago 5, 16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te das cuenta? No dice solo confiesa a Dios. Dice, confiesa a otros. Porque lo que no se dice, se guarda. Y lo que se guarda en la oscuridad, crece en poder. La confesión rompe ciclos cuando es espiritual. No es una descarga emocional. Es un acto espiritual. Confesar es poner lo que estaba oculto a los pies de Cristo para que Él lo destruya. Específica. No diga solo Señor, perdona mis errores. Nómbralo. Con claridad. Lo que se nombra, pierde poder. En comunidad. La guerra espiritual no se libra en soledad. La confesión abre espacio para la intercesión, la unidad y la restauración familiar. Guerra espiritual en familia, oración e intercesión. Lugar de adoración hay hogares donde el enemigo construyó fortalezas invisibles. Silencios dolorosos. Secretos no hablados. Rencores pasados. Pactos inconscientes. Pero cuando una persona se levanta en su familia y ora así: Señor, yo confieso el pecado que ha perseguido nuestro linaje. Yo lo nombro, lo entrego, lo suelto. En el nombre de Jesús, cancelo su poder sobre esta casa. Entonces la atmósfera espiritual cambia. El cielo se abre. Yerba una madre intercede por sus hijos y los vicios se debilitan. Yerba un joven confiesa lo que le esclaviza y la paz comienza a fluir. Yerba un padre se arrodilla, llora, se humilla y la herencia maldita empieza a morir. Confesar no es perder. Es liberar. Es entregar la carga. Es tomar el timón del linaje y decir: conmigo comienza lo nuevo. Porque Cristo ya pagó. Porque yo me arrepiento. Y porque hoy, en el nombre de Jesús, confieso, cancelo y declaro libertad. Hay momentos en los que uno se da cuenta que no basta con desear ser libre. No es suficiente decir, ya no quiero más esto en mi vida. Porque hay cadenas que no se rompen solo con intención. Hay raíces que no se arrancan solo con lágrimas. Hay que hablar. Hay que declarar. Hay que enfrentar espiritualmente lo que por años ha estado en la sombra, operando en silencio. Jesús dijo en Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. El poder de la palabra hablada en fe es una herramienta espiritual que el enemigo teme. Porque el enemigo puede manipular silencios, pero no puede resistir una declaración llena de la autoridad de Cristo. Muchos llevan años luchando con la misma atadura. Pensamientos destructivos. Sueños que no avanzan. Relaciones que siempre acaban igual. Enfermedades que se repiten generación tras generación. ¿Y sabes por qué no ha cambiado? Porque el ciclo fue nombrado en voz alta por el enemigo. Pero tú nunca lo has enfrentado con el nombre que Dios te dio. Heredero. Libre. Lavado por la sangre. Autoridad delegada del reino. Hoy, vamos a hacer algo muy poderoso. Vamos a renunciar verbalmente a lo que no viene de Dios. Vamos a romper con toda palabra maldita, con todo patrón heredado, con todo ciclo repetido. Pero antes, necesitas saber algo esencial. Tú no estás solo en esto. El Espíritu Santo está aquí. Y esta no es una fórmula mágica. Es un acto de fe obediente. Una declaración espiritual que abre puertas en el cielo y cierra portones al infierno. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy reconozco que he vivido bajo patrones que no provienen de ti. Confieso que en mi familia se han repetido ciclos de decir el ciclo, pobreza, violencia,
adicciones, divorcio, enfermedad. Y aunque yo no los comencé, los he llevado. Pero hoy me levanto como hijo/hija tuyo. Tomo autoridad espiritual, no por mis méritos, sino por la sangre derramada de Jesucristo. Y en este momento, renuncio. Renuncio a toda palabra maldita hablada sobre mi vida. Renuncio a toda creencia que dice que yo no puedo salir de esto. Renuncio al espíritu de esclavitud, vergüenza, ruina y destrucción. Corto, en el nombre de Jesús, toda herencia espiritual maligna. Declaro que mi linaje a partir de hoy es el del reino de Dios. Soy libre, por el sacrificio de Cristo. La sangre del Cordero me cubre, me limpia y me separa de toda maldición. Y ahora, recibo la libertad del Espíritu Santo. Declaro que soy sano. Declaro que soy nuevo. Declaro que soy libre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana. Estas palabras que acabas de decir no son simples frases. Son llaves que abren puertas. Son como espadas que cortan lazos invisibles. Son como antorchas que iluminan donde había oscuridad heredada. Pero no basta con hacerlo una sola vez y olvidar. La renuncia verbal es un estilo de vida espiritual. Cada día que despiertes y sientas la tentación de volver a lo viejo, declara lo nuevo. Cada vez que alguien te diga tú eres igual a tu papá que nunca cambió, dilo en voz alta, aunque sea en tu interior, yo no soy lo que el mundo dice. Yo soy quien Dios dice que soy. Hay una historia poderosa en el libro de los Hechos. Dice la palabra en Hechos 19:19. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ellos no solo se arrepintieron, quemaron los puentes con el pasado. Muchos piden libertad, pero conservan objetos, ambientes y palabras que los atan. ¿Cómo puedes ser libre si todavía escuchas música que glorifica el dolor? ¿Cómo puedes caminar en sanidad si mantienes en tu cuarto objetos que están consagrados al ocultismo o al pasado traumático? El Espíritu Santo te está mostrando hoy lo que debes romper. Haz una limpieza espiritual de tu vida. Ejemplos prácticos. Objetos. Pulseras, collares, figuras o símbolos que fueron regalos, pero tienen raíz espiritual oscura. Objetos heredados de personas que practicaron brujería o santería. Fotos, cartas o recuerdos físicos de relaciones tóxicas. Palabras. Frases repetidas como, en mi familia siempre ha sido así, yo nací para sufrir, nunca saldré de esto. Deja de maldecirte con tu boca. Habla vida, aunque no sientas fuerza aún. Hábitos. Revisa con qué llenas tu mente diariamente. Redes sociales que solo alimentan la comparación y el miedo. Películas o libros que glorifican lo demoníaco. Rompe con todo eso. Literalmente. Borra, elimina, suelta. Ambientes. Hay lugares que espiritualmente están contaminados. Relaciones donde la presencia de Dios no puede habitar. Frecuentas lugares donde siempre terminas pecando o sintiéndote vacío. Es tiempo de cerrar esa puerta. La libertad se protege con obediencia. No basta con orar. Hay que actuar. No basta con decir ya no lo haré. Hay que demostrarlo. Dios está listo para llenar los vacíos que dejarás cuando rompas con lo tóxico. Él no te deja solo. Cada objeto que sueltes, cada hábito que abandones, abre espacio para que el Espíritu Santo habite más profundamente. Declaro sobre ti, en el nombre de Jesús, que serás libre en mente, cuerpo y espíritu, que todo objeto que abras las manos para soltar será reemplazado por la gloria de Dios, que tu casa será limpia, que tu familia será restaurada, y que donde había oscuridad, ahora brillará la luz del reino. Y tú, si tú, no naciste para repetir ciclos. Naciste para romperlos. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se alinea con el espíritu y el cuerpo se somete con humildad. El ayuno no es solo dejar de comer. Es decirle al cielo, estoy dispuesto a renunciar a lo visible por lo invisible, a lo temporal por lo eterno, a lo cómodo por lo transformador. Muchos quieren libertad, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de la consagración. Y aquí está el misterio, el ayuno no cambia a Dios, cambia tu capacidad de recibir lo que Él ya te ha dado. Dios declara en Isaías 58:6-12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados? Cada vez que ayunas con propósito, estás desatando cuerdas invisibles que por años han oprimido a tu familia. Estás rompiendo la pasividad espiritual. Estás diciendo, esta generación no pasará por lo mismo que yo viví. ¿Qué logra el ayuno en el mundo espiritual? Te da claridad mental para discernir patrones espirituales ocultos.
Abre puertas que estaban cerradas por negligencia espiritual. Imagina que tu alma es un jardín lleno de maleza generacional. El ayuno es la herramienta que arranca esas raíces profundas para que el Espíritu Santo pueda plantar un nuevo árbol de justicia. Jesús mismo dijo que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno, Mateo 17, 21. Él mismo, antes de iniciar su ministerio público, ayunó 40 días. ¿Cómo vamos a romper yugos sin adoptar el estilo de vida del que vino a liberarnos? Y no es solo ayuno de comida. A veces, Dios te llama a ayunar entretenimiento, redes sociales, relaciones tóxicas. Porque todo lo que roba tu enfoque del cielo, debilita tu autoridad en la tierra. Empieza con lo poco. Un día, una mañana, un propósito. Y hazlo con oración, con palabra, con expectativa. No para manipular a Dios, sino para decir, aquí estoy. Purifícame. Renuévame. Úsame. Cuando una familia ayuna junta, el infierno tiembla. Porque está viendo a una generación decir, hasta aquí llegó el ciclo. En esta casa, serviremos al Señor con cuerpo, alma y espíritu. Cuando se rompe un pacto viejo, hay que establecer uno nuevo. La libertad no es solo romper cadenas, es levantar altares de bendición que perduren. Muchos han heredado maldiciones por lo que sus padres dijeron, hicieron o ignoraron. Pero tú tienes el poder de dejar a tus hijos una herencia espiritual diferente. En Deuteronomio 30, 19, Dios dice: He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cada día puedes sembrar una nueva atmósfera en tu casa. Puedes declarar bendición sobre tus hijos, incluso si hoy están perdidos. Puedes ungir sus puertas, orar por sus sueños, y bendecir su propósito aunque aún no lo entiendan. Hazlo así. Ora con ellos en voz alta. Tus palabras marcan sus corazones más que cualquier sermón. Declara la palabra. Repite promesas bíblicas sobre su futuro. Conságralos. Dile a Dios, son tuyos. Te los entrego. Haz con ellos lo que soñaste. Hay poder cuando un padre o una madre ora con autoridad. Estás diciendo, no importa lo que pasó antes. Hoy se levanta un nuevo pacto. Uno que no está basado en errores humanos, sino en la sangre de Cristo. Isaías 59, 21 dice: Este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no se apartarán jamás. No se trata de rituales, sino de intencionalidad espiritual, de orar en momentos claves, de bendecir incluso cuando no sientes, de elegir el cielo todos los días hasta que el infierno se canse de intentar entrar a tu casa. Pon un cartel espiritual sobre tu familia que diga: En esta casa, rompimos los pactos antiguos, y hoy vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia. Aquí hay bendición. Aquí hay propósito. Aquí hay luz. Y si tus hijos aún no caminan con Dios, sigue declarando. Porque el cielo escucha cada oración de madre. Porque Dios honra a los que se levantan como sacerdotes en su hogar. Hoy, crea un nuevo linaje, no biológico, espiritual. Porque lo que fundes en oración hoy, será la herencia gloriosa de tus generaciones mañana. Hay un momento en la vida espiritual en el que te das cuenta, no todo lo que cargas es tuyo, pero tú eres quien puede romperlo. Y es ahí donde comienza algo milagroso. Cuando una persona decide sanar de verdad, el eco de esa sanidad resuena hacia atrás y hacia adelante, tocando generaciones que nunca conociste y también las que vendrán después de ti. Es como sanar una sola rama de un árbol, y de repente, ese árbol comienza a florecer otra vez. Quizás creciste viendo a tu madre llorar en silencio, a tu padre gritar lleno de frustración, o viviste en una casa donde la escasez no era solo material, sino también emocional. Tal vez fuiste el niño o la niña que juró que no iba a ser como ellos, solo para luego descubrir, con dolor, que estabas repitiendo las mismas palabras, los mismos patrones. Pero hoy te digo, tu decisión de sanar no solo cambia tu historia, cambia la sangre misma de tu linaje. Hay testimonios reales, miles, quizás millones. Personas que rompieron maldiciones de alcoholismo, divorcios, depresión, ruina, violencia. Todo porque un día, en medio de su quebranto, escucharon la voz de Dios susurrar: con tu vida, yo voy a escribir algo nuevo. Y esa nueva historia comenzó con llanto, con oraciones sinceras, con renuncias profundas, pero también con gozo, con paz, con restauración. Sanar no es un proceso instantáneo. Es como arar una tierra árida, donde por años no cayó ni una gota de lluvia. Es meter las manos en la tierra de tu alma, arrancar raíces amargas y esperar con fe que algo nuevo brote. Y aunque al principio parece lento, el fruto llega. Tus hijos lo sienten, incluso sin entenderlo.
Tu casa cambia de ambiente. El tono de tus palabras, el brillo en tus ojos, el fuego nuevo en tus oraciones, todo predica sin necesidad de un sermón. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando decides sanar en Cristo, el fruto es evidente. Ya no repites lo que te destruyó. Ya no hablas como quien vive desde la herida. Ya no actúas desde el rechazo. Sanas. Y con cada paso de sanidad, tu linaje también es sanado. Lo que por generaciones fue oscuridad, ahora se convierte en luz. Tú eres ese punto de inflexión, ese antes y después. Y aunque no puedas cambiar el pasado, sí puedes redimir el futuro. Porque donde antes hubo destrucción, ahora hay propósito. Donde antes hubo cadenas, ahora hay herencia espiritual. Cuando sanas tú, tus nietos heredarán libertad, no maldición. Amor, no trauma. Bendición, no repetición. Perdonar no significa justificar lo injustificable. No significa decir no fue para tanto cuando sí lo fue. Tampoco es olvidar, como si los recuerdos se pudieran borrar como tinta en papel. El perdón verdadero es mirar el pasado de frente, reconocer el daño, y aún así soltar el poder que ese dolor tiene sobre ti. El enemigo quiere que confundas el perdón con debilidad, pero en el reino de Dios, perdonar es uno de los actos más poderosos y valientes que puedes hacer. Porque cuando perdonas, liberas a la otra persona, sí, pero sobre todo, te liberas a ti mismo. Jesús fue claro en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. Es como si dijera, el perdón es una puerta. Si tú la mantienes cerrada para otros, también estará cerrada para ti. Y es que el perdón no solo se trata de justicia, se trata de sanidad espiritual. Muchos de nosotros llevamos años orando por liberación, pero seguimos atados porque no hemos soltado. Y mientras no sueltes, no puedes recibir lo nuevo. ¿Cómo puedes abrazar bendición con manos llenas de rencor? Esto no significa que el dolor no fue real. Lo fue. Y Dios lo vio. Vio tus lágrimas escondidas, tus noches sin dormir, los gritos que te tragaste para no romper más. Pero también vio lo que ese dolor estaba haciendo en tu alma. Lo estaba volviendo una cárcel. Y por eso te llama hoy a perdonar, no para que el otro quede impune, sino para que tú quedes libre. Al perdonar, no estás diciendo, está bien lo que hiciste. Estás diciendo, no dejaré que lo que hiciste gobierne mi vida ni un minuto más. Estás rompiendo el pacto con el resentimiento. Estás eligiendo vivir desde el amor de Cristo, no desde la herida del pasado. A veces, perdonar es un acto puntual. Otras veces es un proceso diario. Pero cada vez que eliges perdonar, el reino de Dios se manifiesta en tu vida. Y es como si el cielo te abrazara y dijera, bien hecho, hijo. Bien hecho, hija. Ahora estás listo para lo nuevo. Muchos heredan bienes, tierras, costumbres, pero otros heredan ansiedad, gritos, tensión constante, culpa, vergüenza, miedo al amor y una batalla con la identidad. Y sin embargo, hay una herencia que no viene por sangre humana, sino por sangre redentora, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que Cristo prometió no como el mundo la da, sino como solo Él puede darla, Juan 14, 27. Esa paz no es una emoción pasajera, es una transformación de cimientos. Cuando Cristo entra en tu historia, no pone parches, Él reconstruye desde lo profundo. Y lo que Él reconstruye, permanece. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. 2. La paz emocional no es ausencia de problemas, sino presencia de una raíz nueva. Antes vivías en automático. Reaccionabas con ira porque eso viste. Te callabas el dolor porque eso aprendiste. Buscabas controlar, manipular o huir, porque no conocías otra forma de vivir. Pero ahora, Cristo ha hecho una obra silenciosa, profunda. Has empezado a elegir la calma sobre la reacción. Has aprendido que el conflicto no es tu enemigo, sino una oportunidad para ejercer una nueva naturaleza. Eso es libertad emocional. Eso es sanidad generacional. Tu familia nota la diferencia. Tal vez aún no lo dicen, pero ya lo sienten. Las tensiones no terminan en gritos. Las conversaciones no son guerras. El hogar ya no es campo de batalla. Es refugio. 3. Personas diferentes porque tú decidiste sanar. Tus hijos no heredarán lo que tú heredaste, porque tú fuiste valiente. Te enfrentaste al silencio, a las heridas, a las cadenas invisibles que ataban tu alma. Tal vez tus padres nunca pidieron perdón. Tal vez tus abuelos nunca entendieron lo que te dolía.
Pero tú hiciste algo que pocos hacen, fuiste al Padre Celestial y le dijiste hazme nuevo. Y Él lo hizo. Ahora tus palabras sanan, no hieren. Tus abrazos construyen, no manipulan. Tus oraciones cubren, no controlan. La herencia ahora es otra. 4. El fruto de tu proceso es un cambio que inspira. Tu transformación habla más fuerte que tus palabras. Tu tranquilidad es una profecía viviente. Cuando antes eras explosión, ahora eres respuesta sabia. Cuando antes eras ansiedad, ahora eres descanso. No es perfección, es redención. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 22. Tú eres testimonio de que sí se puede romper con la herencia del caos. Eres prueba de que el cambio sí es posible cuando Jesús es el centro del corazón. 5. Tu paz contagia y construye. La paz no solo se disfruta, se transmite. Como un aroma que llena la casa. Como una brisa fresca que entra por las ventanas. Esa nueva forma de vivir es una invitación silenciosa a los demás, hay otra manera. Dios lo puede hacer contigo también. Tus hijos aprenden no solo por lo que dices, sino por cómo vives. Ellos están viendo que se puede criar con ternura, corregir con firmeza sin humillar, amar sin chantaje, perdonar sin negar el dolor. Tu pareja siente que ya no tiene que protegerse todo el tiempo, porque tú ya no estás luchando desde tu herida, sino amando desde tu libertad. 6. La herencia no es material, es espiritual. Un día, tus hijos contarán tu historia, y no hablarán de cuánto dinero tuviste. Hablarán de cómo rompiste cadenas invisibles, de cómo enfrentaste lo que nadie quiso enfrentar. Dirán, mi mamá cambió nuestra historia. Mi papá se rindió a Dios y dejó de repetir lo que él vivió. Esa será tu herencia más poderosa, un testimonio, una historia de redención, un linaje renovado por la sangre de Cristo. 7. Palabras proféticas para quien ha decidido sanar. Hoy el cielo te llama no solo libre, sino fundador de un nuevo árbol familiar. Tú eres el inicio de una generación que no se rinde. Eres la respuesta a las oraciones que tus abuelos no sabían cómo hacer. Eres la semilla que Dios plantó para dar fruto de bendición. Dios vio tus lágrimas, escuchó tus batallas silenciosas y decidió usarte para cambiar la historia. 8. Oración final, declarando una herencia de paz. Oh Padre eterno, hoy te agradezco por la obra que has hecho en lo profundo de mi alma. Tú arrancaste raíces de dolor, de odio, de ansiedad y plantaste paz. Te doy gracias porque mi sanidad no es solo mía, sino una puerta abierta para generaciones. Te pido, Señor, que la paz que ahora siento sea un legado visible, una atmósfera santa en mi hogar, un testimonio en mis relaciones, un refugio para mi descendencia. Te entrego cada día, cada palabra, cada decisión, para que tú sigas construyendo en mí una herencia de luz, una familia que refleje tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La verdadera libertad no termina con la liberación, comienza con la renovación. Muchos han sido sanados, pero pocos se mantienen libres. ¿Por qué? Porque aún piensan como esclavos. El cuerpo salió de la cárcel, pero la mente sigue encadenada. Imagina tu mente como un jardín. Antes, ese jardín estaba lleno de malas hierbas, pensamientos de rechazo, de miedo, de escasez, de culpa. Hoy, por el poder de Cristo, has arrancado muchas raíces, pero si no plantas algo nuevo, esas hierbas volverán. La renovación de la mente es diaria. Es la decisión consciente de sembrar pensamientos alineados con el corazón de Dios. Es meditar en lo que Él dice de ti, no lo que el mundo dijo. Es permitir que la palabra moldee tu percepción, tus emociones, tus decisiones. Ejercicio espiritual. Cada día, identifica un pensamiento negativo y reemplázalo por una verdad bíblica. No sirvo Filipenses 1, 6, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Soy débil 2 Corintios 12, 9, su poder se perfecciona en mi debilidad. Nadie me ama Jeremías 31, 3, con amor eterno te he amado. Haz de esta renovación una rutina, no una reacción. Como quien se pone una armadura espiritual cada mañana antes de salir. Porque si no proteges tu mente, todo lo que fue liberado, volverá a ser tomado. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu libertad fue comprada por Cristo, pero mantenerla es tu responsabilidad espiritual. No para ganártela, sino para protegerla. El enemigo no deja de intentar regresar. Pero ahora tú sabes cómo cerrar la puerta. La clave es el hábito espiritual diario. La oración no es un evento,
es un estilo de vida. Es tu escudo invisible, tu conexión permanente con el cielo. Cuando oras, recuerdas quién eres. Cuando oras, el infierno retrocede. Cuando oras, tu casa respira paz. Crea una rutina espiritual transformadora. Mañana, agradece, declara protección, entrega el día. Lee un versículo y medita. Mediodía, toma una pausa de 5 minutos para agradecer, corregir pensamientos y declarar vida. Noche, pide discernimiento, cubre tu descanso, entrega tus cargas. Modelo de oración con base en el Salmo 91. Señor, hoy habito bajo tu sombra. Tú eres mi refugio y fortaleza. Me cubres con tus alas y bajo tu verdad estoy seguro. Ningún mal me tocará, ningún plan oculto prosperará contra mí ni mi casa. Hoy camino en libertad, vestido de tu poder. Amén. Haz de esta oración una costumbre. No permitas que tu libertad sea un recuerdo. Haz que sea tu estilo de vida. Este es un momento sagrado. Aquí cerramos puertas que estaban abiertas hace generaciones. Aquí declaramos vida sobre cada rincón donde el enemigo sembró ruina. Aquí, en el nombre de Jesús, hablamos restauración. Oración guiada. Señor Jesús, hoy reconozco que tú pagaste por mi libertad. No vivo más como esclavo, sino como hijo. Renuncio a toda herencia maldita, toda cadena invisible, toda palabra de maldición que alguna vez creí. Rompo todo pacto consciente o inconsciente con el pasado. Recibo tu perdón y tu nueva identidad. Declaro que mi mente está alineada contigo, mis pensamientos están sujetos a tu verdad, y mi corazón guarda tus promesas. Toda voz de acusación se silencia ahora. Todo ciclo de repetición se corta hoy. Hoy soy libre, verdaderamente libre. Declaración profética. Declaro que tú y tu casa servirán a Jehová, que tus generaciones verán la gloria de Dios, que lo que antes era ruina ahora será testimonio, que las lágrimas que sembraste se convierten en cosecha de gozo, que lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para levantar a otros. Vive como quien fue escogido, no como quien fue dañado. Vive como heredero, no como sobreviviente. Eres luz en medio de las tinieblas. Y donde tú camines, la tierra será restaurada. Historia simbólica. Había una mujer que creció en una casa donde el silencio dolía más que los gritos. Cada noche, lloraba en secreto, pensando que su vida estaba marcada para repetir lo mismo. Cuando fue madre, temía ser como su madre. Cuando fue esposa, temía ser herida como su abuela. Pero un día, escuchó una verdad que la quebró por dentro y la levantó por fuera: tú no naciste para repetir, naciste para redimir. Ese día, se atrevió a confesar, a llorar, a perdonar, a soltar. Ese día, oró como nunca antes. Ese día, quemó cartas, objetos, recuerdos. Ese día, el cielo la abrazó. Hoy, esa mujer canta con sus hijos. Ora con su esposo. Sirve con libertad. Ella no es perfecta, pero es libre. Y eso lo cambió todo. Invitación final. Ahora tú eres esa persona. Tu historia ha cambiado. Y tienes una misión: vivir libre, compartir tu libertad y ayudar a otros a encontrarla. Habla. Ora. Comparte este mensaje. Tu voz puede ser el eco que rompa cadenas en otras generaciones. La vida comienza hoy. Y comienza contigo.